porque no veo. Teníamos ese límite. Entonces, para usar L'Hopital necesito variables continuas, o sea, debe estar la función definida en un intervalo real. Así que lo que vamos, en vez de pensar en este límite, donde n es un número natural, ¿cierto? Podemos pensar que el límite va de x tiende a infinito, de x por exponencial de s partido por x, menos exponencial de menos s partido por x. Bueno, y si este converge, ¿cierto? O sea, si este límite, está también porque esta va a ir continuamente hacia el límite y está puntualmente. Así que las dos convergen, así que hacer este límite es lo mismo que hacer este otro límite. Y ahora, considerando este límite, voy a hacer un cambio de variable, voy a llamar y igual a 1 partido por x. Y entonces eso va a ser el límite cuando y tiende a 0, de 1 partido por y de exponencial de SI menos exponencial de menos SI. Bueno, y si nos fijamos, entonces si el i tiende a 0, esto es 1 partido por 0, y aquí me queda 1 menos 1, así que es 0. En realidad esto es de la forma 0 partido por 0, que también es de la forma del L'Hopital, ¿cierto? Y entonces así aplicamos L'Hopital, y me queda límite cuando i tiende a 0. Este es el numerador. Entonces me va a quedar s por la exponencial de SI menos s por la exponencial de menos SI. Partido por 1, que la derivada del de abajo es 1. Entonces esto es límite cuando i tiende a 0 de s exponencial de SI más s por la exponencial de menos SI. Y si uno calcula ahora el límite, si el i tiende a 0, esto tiende a 1. Claro. Y si el i tiende a 0, ¿cierto? Esto también va a tender a 1. Entonces, porque sumo s más s, 2s. Ahí estaría el resultado. Ahí se ve no tan complicado. No sé qué me pasó ya que no me salió. Mucho más fácil de esta forma. Sí, mucho más fácil. Bueno, así que ese era el límite y por eso daba 2s y por eso la transforma de Laplace del delta de Dirac es 2. ¿Ya? Bueno, hoy día quería empezar con EDP. Si es que no tiene alguna duda, del contenido anterior. No, profe, no tengo ninguna duda. Entonces hoy día vamos a empezar con ecuaciones en derivadas parciales. Y entonces, en una forma general de escribir una ecuación diferencial, nosotros decíamos que era de esta forma. Una función que iba a depender de x, de y, de y', ¿cierto? De y2', por ejemplo. Esa era una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Súper general, lo que hace que combina todas estas variables. X va a ser la variable independiente y la variable dependiente y sus dos derivadas. Entonces eso es una ecuación de segundo orden. Podemos aquí extender, ¿cierto? ¿Cuántas variables yo quiera? Puedo tener una de tercer orden, de cuarto orden, entonces van a ser derivadas de ecuaciones
en derivadas, en ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? Ahora de cuarto orden, por ejemplo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con derivadas parciales? Es que voy a considerar ahora, en vez de este tipo de ecuaciones, voy a considerar, voy a borrar aquí. Ahora mis dos variables independientes son x e y. Voy a llamar u una variable nueva que depende de x y de y. Y entonces voy a querer las derivadas con respecto a x e y. Voy a llamar así, ¿cierto? Se puede escribir así, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, pero también puede tener la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada mixtas, la segunda derivada con respecto a y. Entonces una forma general, escribir una ecuación de derivadas parciales es esta, estoy haciéndolo súper general. Ahora voy a tener dos variables independientes, voy a tener una variable que depende de x y de y. Y luego todas sus derivadas. No sé si conoce esa notación, pero esa notación es la misma que de u a de x. ¿Ya? Es otra forma de escribir la derivada parcial. Y entonces el u de y va a ser exactamente el de u con respecto a de y. Las demás van a ser así, o sea, u de xx, la segunda derivada, ¿cierto? De u con respecto a x2. Mm. Y entonces, al mayor orden de las derivadas parciales, que aparece en la ecuación, es llamado el orden de la ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro. Por ejemplo, x más 2y cuadrado más x más u más x igual a 0, por ejemplo. Entonces, esto es una EDP, ecuación en derivadas parciales, de orden 2. ¿Por qué? Aquí tengo una segunda derivada. Después del 1 viene el 2. ¿Y esa de qué orden será? De tercer orden. Es de orden 3. Ahí aparece una de orden 3. Muy bien. Entonces, nosotros no, obviamente esto es un tema súper grande porque ya ecuaciones derivadas parciales podemos estudiar mucho. Entonces nos vamos a enfocar en tres tipos de ecuaciones. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en la ecuación de onda. Estudiaremos, en realidad creo que vamos a estudiar menos que eso. Estudiaremos ecuación de onda, y ecuación de calor. Y si nos da el tiempo, vamos a ver ecuación de Laplace. Le vamos a poner entre paréntesis.
Ya, esas son las tres ecuaciones que yo les decía que vamos a trabajar, pero en realidad nos vamos a enfocar en estas dos principalmente. Entonces, ¿qué es una ecuación de onda? Bueno, es unidimensional, vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos vamos a tener un grafiquito, vamos a tener una cuerda que va a estar fijada en el cero y en algún valor aquí le vamos a llamar L. Entonces es una cuerda que no necesariamente está estirada, así que la vamos a dibujar así. Cuerda flexible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tensa entre dos puntos del eje X y se deforma a una curva, la vamos a llamar de FD y se suelta. Entonces, la fijamos en dos puntos, ¿cierto? Y en lo que hace es como que vamos a tomar esa curva y la vamos a tensar de una cierta forma, es como que le ponemos el dedito ahí o un lápiz y de repente lo soltamos. Se queda deformada en una cierta función, en una curva cualquiera, y después la soltamos y entonces vemos cómo se deforma esa curva en distintos tiempos. Esa es la idea. Tengo esa curva y después se empieza a deformar. Y entonces eso se va a producir una onda con respecto a la deformación. Entonces, vamos a tener unas ciertas hipótesis adicionales sobre el problema. En primer lugar, la vibración subsiguiente es transversal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo punto de la cuerda tiene coordenada X constante. Claro, si la vibración es transversal, ¿cierto? No quiere decir que si tengo la cuerda así, ¿cierto? Entonces la vibración va a cortar transversalmente la cuerda. Por lo tanto, la vibración no va a tener coordenada X variable, va a ser constante. Entonces, vamos a llamar U, que en realidad U depende de la posición y del tiempo, al desplazamiento de la cuerda a partir de su posición de equilibrio.
Entonces, si tenemos U, vale eso. ¿Qué cosa va a ser el de U a de T? Dice el desplazamiento, derivada será La velocidad. muy bien, la velocidad de la curva. La segunda derivada, La aceleración de la curva. estas D no son así. Sí, la aceleración, muy bien. De U a de T y de 2U a de T2. Aceleración. Muy bien. Entonces, tenemos ahora nuestro desplazamiento, la velocidad y la aceleración. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, podemos consideremos el delta de X, que es el movimiento pequeño de la cuerda, es la variación de movimiento. De movimiento. Vamos a llamar M, que en realidad depende de la posición, a la densidad de la masa lineal. Y entonces M por delta X va a ser la masa del fragmento. Vamos a ver. Entonces, con la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y entonces esto va a ser la masa, que es la masa del fragmento, va a ser M por delta X por la aceleración, que es de 2U a dt2, ¿cierto? Entonces ya tenemos más o menos mi ecuación. Estamos tratando de introducir o escribir la ecuación de onda, ¿cierto? Con todos nuestros datos que tenemos. Entonces, necesito otra función. ¿Por qué definimos de que se iba a tensar la cuerda? Que sea T, que va a depender del tiempo, la tensión, ¿cierto? Entonces vamos a supongamos, que el movimiento de la cuerda se debe solo a la tensión, solo a la tensión. Entonces, eso quiere decir, si hay un movimiento solo en la tensión, o sea, F va a ser igual a la variación de la tensión, ¿cierto? Em, por la onda que se va a producir, que vamos a considerar que se llama seno de θ, ¿cierto? Va a haber una onda ahí y le vamos a poner eso. Entonces, tenemos dos fuerzas iguales, así que las vamos a igualar. Delta de T seno de θ va a ser igual a M por delta X de 2U a dt2. Entonces, para vibraciones pequeñas,
el ángulo del seno va a ser pequeño. Esta es pequeño. Entonces eso quiere decir que el seno de teta es muy cercano al tangente. Pero el tangente de teta es definido como, voy a poner que es aproximadamente el de u de x, ¿cierto? Porque el tangente siempre está, depende, ¿cierto? De la derivada de u, o de la derivada de la función, ¿cierto? Con respecto a la posición. Así que el tangente es aproximado al de u de x. Así, vamos a, eh, vamos a escribir esto, ¿cierto? Con nuestras aproximaciones. Esto va a ser delta de t a de u de x, ¿cierto? Y esto de aquí, bueno, el delta x lo vamos a pasar dividiendo, partido por delta x. Y esto es igual, entonces queda aquí al otro lado m por de 2u a de t2. Entonces aquí me queda una variación, ¿cierto? Una razón de cambio de esta función con respecto a x. Entonces, si ahora el delta x tiende a 0, ¿cierto? Voy a tener que esto se va a convertir en mi derivada parcial. Entonces esto va a ser la derivada con respecto a x de t a de u a de x. ¿Pero eso qué quiere decir esto? Esta es la derivada de la derivada con respecto a x. Y t es la tensión que depende de t. Miren, fíjense que aquí t depende solo de t, no de x. Así que si yo lo quiero derivar, no depende de la variable al derivar. Eso sería constante. Voy a dejar aquí afuera. Y la derivada de la derivada es la segunda derivada de 1 con respecto a x. Vamos a dejar nuestras. Entonces, como t y m, bueno, m es la masa y t no depende de la posición, vamos a considerar de que m y t sean constantes. Entonces las puedo escribir las dos juntas. Voy a poner tm 2u a de x2 es igual a de 2u a de t2. Solo por estética, para que lo vean que siempre sale así, vamos a considerar c es igual a la raíz de t partido por e. Entonces, esta ecuación se puede escribir como c cuadrado. Esto la vamos a escribir así. U de xx igual a u de t de t. Y esa es nuestra ecuación de onda que siempre la vamos a encontrar. Esa es la ecuación de onda unidimensional. Ya, esta es la ecuación de onda. Ahora nuestros ejercicios nos van a hacer llegar a la ecuación. Esta es la que vamos a usar. Pero ¿cómo llegamos a esta? Porque lo que tenemos es el problema siguiente. Tengo una cuerda que está fija en los extremos, ¿cierto? Yo la voy a tensionar, ¿cierto? Y después la suelto. Y esa deformación es la que yo quiero saber cómo se va a deformar.
Esa es la pregunta. Y esa deformación va a depender de las vibraciones. Y entonces considero estas vibraciones que sean transversales, ¿cierto? Estamos haciéndolo en el caso súper general. Y entonces, usando la segunda ley de Newton, puedo escribir mi ecuación diferencial así. Bueno, pero para nosotros encontrar soluciones en forma general, en este caso para la CDP, va a ser muy complicado. Entonces siempre vamos a encontrar soluciones con problemas de valor iniciales, o problemas de frontera también se va a llamar, condiciones de frontera en este caso. Entonces vamos a buscar soluciones, buscamos soluciones a... Buscamos soluciones U de X, T que satisfacen las condiciones de frontera y estas condiciones de frontera ya están dadas. Porque en el dibujito, ¿cierto? Teníamos que la cuerda, que era hacer nuestra función U, ¿cierto? Estaba fijo aquí. Entonces, este valor, U de 0, T, en la posición 0, vale 0. Y U de L, T, ¿cierto? Para todos los tiempos, acuérdense que la deformación va a ser para sí, pero estos dos puntos están fijos, también va a ser 0. Y además, y condiciones iniciales, que du a dt x, 0, o sea, la, la velocidad de la curva en el tiempo 0 va a ser una cierta función que depende de x. Así que esta va a ser nuestro problema. Es decir, vamos a tener este tipo de ecuación. U de dt es igual a c cuadrado, UXX, y x está entre 0 y L, y t puede ser cualquier valor real positivo. U de x, 0 es igual a una cierta función f de x teníamos al principio, ¿cierto? Y además su derivada va a ser igual a g de x. Y sus condiciones de frontera va a ser igual a 0 para todo t real positivo. Esto me tiene que dar todo esto para poder resolver mi ecuación de onda. Ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo la ecuación? ¿Cierto? Ya tengo la ecuación escrita, la deduje cuál era la ecuación de onda que íbamos a escribir, y ahora sería bueno saber cómo resolver. Bueno, para eso vamos a definir una proposición, se llama fórmula de D'Alembert, que dice, sean F y G continuas por partes. Eso quiere decir que la discontinuidad de la función es una cantidad finita. Y dos
veces derivables, 2 veces derivables. Entonces, cualquier función de la forma u x, t igual a alfa f de x más ct más f de x menos ct más zeta c x menor que ct y x más ct que de x, voy a poner y verifica u de t de t es igual a c cuadrado u x. O sea, me están diciendo que esa función u es solución de la ecuación de onda. Ahora hay que saber qué función es f, qué función es g, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del alfa? ¿Cuál es el valor de beta? El valor de c sería esa misma de acá, para poder encontrar las soluciones. Bueno, si, si alfa es igual a un medio, beta es igual a un medio, f de x igual a f de x y g de x igual a g de x para 0 menor o igual que x menor o igual que l, verifica u de t de t es igual a c cuadrado u xx y u x0 igual a f de x y u de t de x, 0 es igual a g de x. Entonces, fíjense que si ahora yo a nuestra función acá le doy valores de que alfa vale un medio, beta vale un medio, esta función f es la función f minúscula para el problema y g es la función g minúscula del problema, va a resolver la ecuación. Veamos, vamos a reemplazar. Entonces va a ser u de x, t va a ser igual, entonces, a ver si lo resuelvo. Un medio, alfa valía eso, por f es f de x más ct menos f de x menos ct más un medio de la integral entre x menos ct y x más ct de g. ¿Ok? Pero verifica, esta ecuación verifica esas condiciones. Por ejemplo, si yo voy a derivar eh, 2 veces, voy a derivar 2 veces con respecto a t. Fíjense que f y g dependen de x, pero aquí tengo una composición porque tengo
f, que depende de x, pero esta es f de x más ct. Esto es f compuesto con alguna función y esa función depende de x y de t. Entonces puedo derivar en realidad todo esto con respecto a x y t. Entonces, vamos a derivar con respecto a t. Esto va a ser igual a 1/2. La derivada con respecto a t, vamos a poner de f de a de t, de f de x más ct, menos la derivada de f con respecto a t, x menos ct, más 1 partido por 2t por la derivada con respecto a t, integral entre x menos ct y x más ct. ¿Cómo vamos a calcular esta derivada? A ver, Daniel, ¿cómo calculamos esta derivada? Con la regla de la cadena. Ya, muy bien. ¿Y entonces cuánto me da? Sería la derivada de la función por la derivada que está dentro del paréntesis. Claro. Y el problema es que la derivada de f no depende de t. Entonces, em, entonces sería constante, ¿no? Sí, La derivada con respecto a t es c. Sería c por f de x más ct. Menos más c por f de x más 1/2. 1 partido por 2c. ¿Y esta derivada cómo queda? como la función nomás. ¿O no? Pero evaluada, ¿no? No, en la función nomás. Me queda g de x menos. Bueno, voy a perder mucho tiempo aquí. Se puede verificar que pasa esto. Para esta función, mm, ¿cierto? Con alfa y beta dados, 1/2, f igual a f minúscula y g igual a g minúscula, dice que se puede verificar, así que bueno, eso va a quedar de tarea. Tarea verificar. Ya va a verificar, dice, estas dos condiciones. Pero acuérdense de que mi ecuación diferencial, tengo la ecuación
tengo las condiciones de frontera, ¿cierto? No, esas son las condiciones iniciales y además las condiciones de frontera. Esta es la ecuación. Condición inicial y condición de frontera. Y acá está diciendo de que esa ecuación cumple la ecuación diferencial, la EDP, y la condición inicial. Pero me falta verificar, ¿cierto? Voy a poner ahí puntitos, puntitos, porque ahí van a ser ustedes. Falta verificar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera va a ser U de 0,t igual a U de L, t es igual a 0 para todo t mayor que 0. Entonces, afirmación, esta condición vale si la función f y la función g son funciones impares, y periódicas de periodo 2L. ¿Qué quiere decir que es una función periódica o, 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 impar o par? Voy a decir observación. F es par si cumple que f de menos x es igual a f de x para todo x que pertenece a los reales. F es impar si f de menos x es igual a menos f de x para todos los x los reales. F es periódica y f de x más t es igual a f de x para todo x que pertenece a. Bueno, periódica de periodo t, ¿cierto? Periodo t. Si pasa eso. Si f es par, implica que su derivada es impar. Y si f es impar, y periódica de periodo 2L, entonces f es impar en L. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f de menos x más L es igual a f de menos x más L menos 2L. Y eso es igual a f de menos x. Sumo aquí me da menos L. Y entonces esto me da, como es impar, me quedan los dos negativos. F es impar, me queda f de x más L. Entonces, si f es impar y de periodo 2L, se cumple que f de menos x más L es menos f de x más L.
Entonces, ahora vamos a volver a la afirmación. Esta condición vale si f y g son funciones impares y periódicas de periodo 2L. Entonces, si las dos funciones son impares, cumplen esta condición, ¿cierto? Y si es de periodo 2L, eso quiere decir de que f de x más 2L es igual a f de x. Este va a ser el periodo en vez de t. Y si f es impar y de periodo 2L, que es la condición que está aquí, ¿cierto? Y en la condición de la afirmación se cumple que f de menos x más l va a ser menos f de x más l. Entonces, la afirmación dice, si tengo la función f y g de esta forma, entonces cumple esa condición también. Claro. ¿Ya? Y eso creo que es más fácil de ver. Vamos a tratar de hacerlo. Entonces tengo que u de x, t es igual a 1/2 por f de x más ct. Ah, pero f es f. Entonces, más f de x menos ct más 1 partido por 2c. La integral entre x menos ct por x más ct. Y además cumple que esta g, la g grande es g chiquitita y la g chiquitita es u de t en x, 0. Este x, voy a llamar y, 0 de y. ¿Ya? Ahora, si yo quiero que cumpla esto, necesito que sea u de 0, t, va a ser igual a 1/2. El x es 0, entonces me queda f de ct más f de menos ct más 1 partido por 2c, la integral entre menos ct, ct de u de t de y de 0. Entonces, f es impar, ¿cierto? Esta condición vale si f y g son impares. Entonces, yo tengo que esto es igual, este es impar, entonces me queda 1/2 f de ct menos f de ct. Más, y esto de aquí va a ser, es 1, u, ut de ct, más 0, 0, menos ut de ct, no es ut, es u, ¿no? Más 0. Ahí. Y me falta el 1 partido por 2. ¿Está bien? Creo que sí, profe. ¿Sí? Ah, ya. Y otra cosa,
tengo, es que, acuérdense que tengo esto, miren. Punto. Ux de 0 es f. Así que esto lo puedo convertir en f. Eh, Esto de aquí, esto es 0, ¿cierto? Entonces me queda 1/2 por 1 partido por 12. Y esto es f de ct menos f de menos ct. Ah, pero hay un menos acá. Yo tengo. Vale, no, no me sale 0. Porque f es impar. Entonces me queda 1 partido por 4c, ¿cierto? Y aquí sería f de ct más f de ct. No, no se me van. No se me van. O lo otro sería escribir esto como g. ¿Cierto? De escribir vt, escribir g directamente. ¿Eh? De vale g de i. Esa es la fórmula con g. Vale g de i, g es impar. Podemos calcular la integral de eso. La integral de eso va a ser una antiderivada, ¿cierto? Va a ser g, va a estar evaluado en x más t menos x de t menos z. Yo estoy evaluando en 0, así que esto se me va. Nosotros vimos de que acá. Si f es impar, no, vamos a la derivada. Si f es par, la derivada es impar. Entonces, si la derivada es impar, la f es par. Yo sé que esta es impar. Entonces, esta es par. ¿No? Teníamos que, si f es impar, no, si f es impar, implica que f' es impar. ¿Cierto? Ahora, si yo tengo la derivada impar, consideremos una función impar, entonces su antiderivada va a ser par, que es la integral de aquí. Así que esta es par. Y si es par, si es par, me queda g de ct menos g de ct. Es par, así que ese signo menos de aquí no importa. Así que esto es 0. Ahí sí. Me queda que u de 0t, esto es 0. Esto es, borré lo que había hecho recién. Entonces, esto es 0.
Ahí sí. Y la otra, bueno, se hace de la misma forma, ¿cierto? Esta condición, esta tiene que ser en L, ¿cierto? Tiene que valer 0. Evaluamos en L y vemos que la función se cumpla, que dé 0. Bueno, eso por hoy día. Entonces, lo que vimos hoy fue un inicio, ¿cierto?, de ecuaciones diferenciales parciales y la ecuación de onda. Entonces, la ecuación de onda va a tener una ecuación diferencial asociada a ella, que es esta de aquí, ¿ya? Y en realidad, siempre vamos a considerar sus condiciones de frontera y condiciones iniciales. Para así entonces encontrar la ecuación diferencial va a estar dada de esta forma. Voy a tener la ecuación diferencial, sus condiciones iniciales y sus condiciones fronteras. Sí, siempre voy a tener un ejercicio de una ecuación de onda. Y por el problema por la fórmula de D'Alembert, yo ya sé más o menos cómo es el tipo de solución. Es así. Donde aquí me dice de que esa F tiene que ser la F de la condición inicial, ¿cierto? Y la G también. Y entonces lo que uno en realidad lo que tiene que solo verificar es que se cumplen las condiciones de frontera. Y va a valer, dice, siempre y cuando f y g son funciones impares y periódicas de periodo E. Así que en realidad, debo verificar si estas son funciones pares y impares de periodo 2L, y yo digo que esa es mi solución general. Esa es como en términos generales. Ya, bueno, para la próxima clase ahí queda el ejercicio para entender bien cómo se hace. ¿Ya? Profe, Dígame. una